Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén haciendo todas sus tareas, que se estén divirtiendo y estudiando. Ahorita les voy a mandar el video con la clase para que quede todo muy claro y recuerden que estamos viendo ahora las diferencias entre célula procarionte y célula eucarionte. Nos quedamos en todas las diferencias, todas las características que tienen en común los dos tipos celulares. Y ahora vamos a ver qué diferencias tiene cada tipo celular. Vamos a terminar con este tema hoy, con esta clase que les voy a mandar. Ustedes ya leyeron previamente de su libro de texto las características, hicieron su tarea. Y para que ya no quede dudas, entonces vamos a proceder con la clase. Al final les voy a decir la tarea que me tienen que entregar para el próximo lunes, ¿sí? Recuerden que las tareas son fotografías en la conversación privada, a mano, y pues vamos a comenzar. Entonces recuerden que ahora nos quedamos en célula procarionte y célula eucarionte. Y dijimos que la principal diferencia era que las células procariontes no tienen organelos, como aquí lo estamos viendo, ustedes ya tienen este diagrama en su cuaderno. Recuerden que los organelos son las mitocondrias, el núcleo, el centriolo, los cloroplastos, las vacuolas. Y en el caso de los procariontes no tienen esos organelos, y vean aquí que su ADN, que ya lo estudiamos cuando vimos biomoléculas, está en el citoplasma. Y en este caso, el DNA de las células eucariontes están en este organelo llamado núcleo. Y dijimos que el núcleo funcionaba a manera de cerebro para la célula eucarionte. Esta tabla ya la vimos y recuerden que son las características que tienen ambos tipos de células, no importando si es procarionte o eucarionte. Ambas van a tener biomoléculas que ya las estudiamos, que son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Tienen una membrana plasmática que los está rodeando, el citoplasma, que recuerden que es la parte acuosa donde se encuentra en el caso de los eucariontes los cloroplastos y en el caso de los procariontes los ribosomas y su material genético. Y ambos tipos de células tienen metabolismo. ¿Qué quiere decir esto? Que producen energía de los nutrientes que toman del ambiente, usan energía para obtener energía a partir de esos nutrientes, se pueden reproducir y pueden realizar todas las funciones fisiológicas que conocemos. Además vimos esta teoría celular que fue propuesta por Rudolf y Virchow, donde dice que todos los organismos vivos se componen de una o más células. Las células son las unidades funcionales de los organismos multicelulares y recuerden que también puede haber organismos unicelulares, es decir, que solo tienen una célula. Y esto es muy importante, que todas las células provienen de otra célula, es decir, que no existe la generación espontánea. Vimos en este caso la composición de la membrana celular, que recuerden que es una bicapa de fosfolípidos. ¿A qué se refiere bicapa? Que va a tener aquí una capa que está viendo hacia el medio extracelular y otra capa de fosfolípidos que está en contacto con el citoplasma. Recuerden que aquí lo pueden encontrar como citoplasma o citosol. ¿Qué función va a tener esta membrana plasmática? Que va a aislar a la célula del medio extracelular y va a regular el flujo de moléculas del interior al exterior y del exterior al interior. Recuerden que este ejemplo lo vimos como que la célula comía, en este caso aquí está incorporando una molécula y vean cómo se la come, y aquí esto que está de morado es la membrana plasmática. Entonces aquí podemos ver cómo la célula se va a invaginar para rodear esa molécula e incorporarla a su citoplasma. A este proceso se le llama endocitosis. Endocitosis porque es hacia adentro.
y de la misma manera puede desechar las sustancias o moléculas que ya no le sirven o que ya haya procesado, y a este proceso de sacar lo que ya no le sirve porque ya lo aprovechó al máximo se le llama exocitosis. Además va a permitir la membrana celular va a permitir la interacción célula con célula. Y aquí este ejemplo ya lo habíamos visto de la neurotransmisión. Las células se comunican a través de la membrana celular. La siguiente característica que tenían ambos tipos celulares es que contienen su material genético. Como estudiamos en las biomoléculas, hay dos tipos de ácidos nucleicos, el DNA y el RNA. Y recuerden que de este RNA vamos a pasar esta información, la va a leer la célula para poder producir las proteínas que necesita para su metabolismo y para las características fenotípicas que tenemos. Como ya vimos, las proteínas pueden ser que formen uñas, pelo, piel, y también funcionan para la nutrición. Entonces, ambos tipos de células tienen DNA y RNA. Ambos tipos de células contienen citoplasma. Recuerden que el citoplasma es la parte fluida del interior de las células y que va a contener agua, sales y biomoléculas, las biomoléculas que ya estudiamos. En el caso de las células procariontes, pues va a contener el material genético y los ribosomas. Y en el caso de las células eucariontes, en el citoplasma van a estar los organelos, ribosomas y las biomoléculas. La parte del metabolismo, que es común a ambos tipos celulares, recuerden que las células obtienen la energía y los nutrientes que necesitan de su ambiente, ya sea porque las adquieren por medio de endocitosis o porque van a obtener la energía del medio, como es el caso de las células fotosintéticas, que van a utilizar la energía del sol para poder sintetizar su propio alimento. Ahora recuerden que estos nutrientes todos van a estar compuestos de CHOMPs. Los CHOMPs son los que van a formar todas las biomoléculas que ya estudiamos, y recuerden que esto también está en el ambiente. Eso ya lo vimos cuando estudiamos los ciclos biogeoquímicos. ¿De dónde? De las rocas, del agua, del magma, del suelo, etc. Ahora sí, primero vamos a ver las características de las células procariontes. Recuerden que la principal característica de las células procariontes es que no tienen organelos, y su material genético está en el citoplasma. Ahora sí vamos a ver qué características tienen. Son pequeñas, 5 micras de largo, tienen pared celular. Recuerden que la pared celular está después, o es la capa más externa de este tipo de células. Y antes de la pared celular está la membrana celular. Entonces la membrana celular y después la pared celular. La pared celular es la que los va a envolver a este tipo de células. ¿Y qué características tiene la pared celular? Que es más rígida y está compuesta de celulosa. Si ustedes observan una hoja de un árbol, está rígida, y también lo podemos observar en la corteza de los árboles, que es una capa rígida, y esa capa rígida, que es poco flexible, está formada de celulosa. Algunos tipos celulares procariontes se pueden mover por medio del flagelo, que es tal cual una colita. Tienen pili, y pili significa pelitos, es decir, que son flagelos más chiquitos
que le van a servir para comunicarse con otras células y para protegerse de organismos que los puedan atacar. Además pueden tener algunas células procariontes después de la pared celular una capa de mucílago. Este mucílago es como una babita que los va a proteger y también los va a ayudar a unirse a otras células, porque recuerden que estos procariontes son bacterias. Entonces con esta capa de mucílago se pueden unir a su hospedero. Recuerden que la principal característica es que no tiene organelos, que es organelos membranosos. ¿A qué se refiere organelos membranosos? A que los organelos de las células eucariontes van a estar rodeados de membrana celular o de membrana plasmática, como la membrana plasmática que está rodeando a todas las células. Y en este caso recuerden que las células procariontes sí van a tener ribosomas. Acuérdense que los ribosomas son esas estructuras que ustedes colorearon o dibujaron en su cuaderno, que está en forma de osito. Estos ribosomas, ¿qué función van a tener? La función que tienen los ribosomas es sintetizar proteínas dentro de la célula. Ahora vamos con las células eucariontes. En este caso vamos a ver dos tipos de células eucariontes: la célula animal y la célula vegetal. ¿Qué diferencias va a haber entre la célula animal y la célula vegetal? Que la célula vegetal va a tener cloroplastos. Estos cloroplastos tienen una sustancia que se llama clorofila, con la cual pueden obtener energía por medio a través de la luz del sol. ¿Y qué organismos tienen estas células vegetales? Plantas y algas. Y las células eucariontes animales no van a tener estos cloroplastos y van a estar en los organismos que pertenecen al reino animal, al reino de los hongos, y listo. Ahora, este tipo de células tiene organelos, como ya lo hemos visto en sus diagramas. ¿Cuáles son los organelos? Mitocondrias, cloroplastos, núcleo, nucleolo, retículo endoplásmico rugoso, liso, aparato de Golgi, vacuolas, y recuerden que todos estos organelos están rodeados de membrana plasmática y en promedio tienen una dimensión de 10 micras de diámetro. ¿Qué otra característica van a tener? Que estas células tienen un citoesqueleto. Este citoesqueleto, que a continuación vamos a ver en otra diapositiva cómo está organizado, va a ser como el esqueleto de nosotros, de los animales. Le va a dar soporte. Y este citoesqueleto va a ser como una tubería en toda la célula que le va a dar sostén a los organelos